Bueno, pues como decía, efectivamente, pues he estado en distintos sitios, tanto en el sector público como en el sector privado. Digamos, en ciberseguridad llevo trabajando pues 30 años, más anteriormente técnica de sistemas y demás, y hace tiempo que no hago nada, digamos, de software que pueda subir a repositorios y demás, aunque he participado en algunos proyectos interesantes, como por ejemplo OpenLDAP. Estuve en el core haciendo pues cosas de reconocimiento de esquema, de SSL, la versión 3 del LDAP, etcétera, hace ya bastantes años, ¿no? Bueno, vamos, como hay que correr porque hay mucha materia, hay muchas transparencias, hay que aligerar, vamos a ello. Voy a explicar un poquito el tema de firma de macros, qué es lo bueno que tienen y lo malo que tienen. Voy a explicar el formato que utiliza Microsoft. Hablaré muy poquito de la implementación. Y por último, intentaré hacer la demostración si arreglamos los problemas del HDMI, ¿no? Bueno, pues, ¿qué son macros? Las macros son código ejecutable que va metido en documentos que no parecen ejecutables, son documentos como, pues a lo mejor podrían ser PDFs o podrían ser, pero generalmente aquí nos vamos a concentrar en los documentos de Office, ¿vale? Y aunque son muy útiles, se hacen es una vía habitual de invasión en las redes, han formado parte de la cadena de muchos incidentes importantes, con lo cual, bueno, pues es un tema del que tenemos que preocuparnos. Y hay una diferencia entre otro tipo de código y lo que son las macros en documentos. Es que código no hace tanta gente. Bueno, quizá ahora además tanta gente haciendo Python y no sé qué, a lo mejor quizá un poco más, pero tradicionalmente eran departamentos de desarrollo de las organizaciones las que hacían el software. Sin embargo, macros de Office hace todo el mundo. Un contable hace macros, un administrativo hace macros, etcétera, etcétera. Entonces, pues no podemos restringir la circulación de macros de la misma manera que restringimos las distribuciones, los ejecutables, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sin embargo, decíamos, estas son unas notas sacadas de Luz CSC del Reino Unido. El primero dice, que las macros son muy peligrosas, pueden hacer prácticamente lo mismo que puede hacer un software normal, ¿vale? Como hemos contado. Y de hecho dicen, la única forma efectiva de acabar con los riesgos de las macros es deshabilitarlas completamente por política y que los usuarios no puedan volverlas a actividad. Esto, la fuente es, como decía, es NCSC, esa es la URL de la que está sacado, y de hecho Microsoft dice, bueno, esto de las macros es un tema legacy, que deberíais utilizar todos Power Automate y no sé qué, y hacer una serie de cosas distintas, pero en la práctica las tenemos ahí y tenemos que hacer algo con ellas, ¿no? El mismo documento dice, ¿qué podemos hacer? Pues da una serie de ideas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos decir, si no usáis macros en documentos Word, hacer por política que no funcionen las macros en documentos Word. Es una idea, ¿no? Bueno, hay una serie de ideas ahí, pero yo me voy a concentrar en esta, a ver si la ha marcado. ¿No? Vale, donde dice, era bloquear todas las macros menos las firmadas. ¿Vale? Es una de las medidas que se pueden utilizar. Entre todas estas medidas, pues dices, coge las que puedas utilizar y demás. Entonces, vamos a concentrarnos en esto. Es decir, vamos a establecer una política en la que la mayoría de los usuarios, o todos los usuarios, o en su conjunto de entornos, no se puedan ejecutar macros, a menos que vengan firmadas. ¿Vale? Sin embargo, esto tiene sus peligros. Porque el certificado, necesitas un certificado habilitado para firma de código. Y el certificado no vale solo para firmar macros. El certificado sirve para firmar drivers, para firmar clases Java, etcétera, etcétera. Y puede, el que estén estas firmadas, una firma fraudulenta, puede permitir que algo se ejecute que no se ejecutaría normalmente o que se ejecute sin avisar. Porque hay cosas, por ejemplo, que dice, oye, esto es de un editor desconocido, esto que es, ¿no? Te puede salir un aviso y tú la firmas y desaparece el aviso, ¿no? Bueno, entonces, por poner ya el último clavo en el ataúd, el CAB Browser Forum, que es donde
donde se juntan las CAs y los fabricantes de navegadores y se deciden qué condiciones tiene que cumplir una CA para que los navegadores las incluyan en las listas por defecto de CAs, pues tiene reglas que dice, este tipo de certificados, si tú quieres que yo te meta en la lista por defecto, a tus clientes que utilicen este tipo de certificados les tienes que exigir que custodien la clave privada en un HSM o similar. Fijaos cómo es la cosa. O sea, si tú no exiges por contrato a tus clientes que las claves privadas de esos certificados de firma de código que les estás dando estén en un HSM, pues no te pongo en la lista por defecto, ¿vale? Es decir, que esta preocupación es real, ¿no? Un certificado de firma de código mal gestionado puede ser una fuente de incidentes. Y supongo que algunos os estaréis preguntando, si estáis en el lado de Red Team, dice, igual puedo buscar a ver qué certificados de firma de código encuentro y ver si me los encuentro, y si estás en el otro lado, pues hacer una auditoría de qué certificados de firma de código tenéis habilitados y reconocidos en la organización. ¿Vale? Bueno, pues un poco el esquema para poder hacer esto sería un poco esto. Es decir, el usuario, desde un puesto de trabajo o algo por estilo, prepara el documento que tiene las macros sin firmar, se las envía a un servidor, que el servidor usando un HSM las firma y las devuelve o algo por el estilo, porque estamos pensando en una organización en la que no va a tener cada uno una Smart Card, por ejemplo, con el certificado de firma de código, sino que queremos tener un flujo en el que aquí el servidor podría, por ejemplo, decidir si firma estas macros o no, si este tipo de contenido entra en política o no, ¿de acuerdo? Se podría hacer un tipo de este tal, ¿no? Bien, pues, claro, te pones aquí y te pones a pensar. Dice, puedo hacer eso que venía ahí, ¿vale? Y si hubiera hecho eso, no tendría nada que contar aquí, no habría venido, porque para hacer eso ya está, ¿vale? Entonces uno se pone a pensar y dice, esto no puede ser muy difícil, porque al fin y al cabo los documentos de Office, hoy los modernos, son unos ficheros zip que llevan unas cosas en XML ahí y demás y tal, y esto al final pues te da una firma XML de SIG, ¿vale? Que la sabemos hacer, o un PKCS7 que también lo sabemos hacer. Es decir, esto en una semana está hecho. 2, si se complica la cosa. Bueno, pues la verdad es que no podía imaginarme dónde me iba a meter. La verdad es que esto en el trabajo lo empecé a mirar, porque esto me provenía de una idea que me salió en el trabajo, y lo empecé a mirar y dije, no tengo tiempo, esto es una movida, no sé cómo hacerlo, etcétera. Así que lo voy a dejar. Pero oye, a uno le pica la cosa y se pone, empieza a dedicar en su tiempo libre horas y horas esto, y cada vez es un fondo hundido, un dinero hundido ahí, ¿no? Y tal, y que al final dices, esto tiene que salir porque sí. Vale, pues bueno, pues esto es el resultado, ¿no? Lo primero es que hay que hacer un poco de historia, ¿no? Y es que allá por los años 80, un alemán con 16 años se junta con unos colegas y escribe un procesador de textos que lo llama StarWriter, ¿vale? StarWriter pues evoluciona hasta ir creando toda una suite ofimática que lo hemos conocido como StarOffice, que tiene gran éxito en Alemania, llega a tener alrededor del 25% del mercado en Alemania, StarOffice en algún momento, ¿no? ¿Vale? También era gratuito para uso personal. Y entonces, a ver, hay una preocupación. Dice, podemos leer inscripciones en piedra de hace 3.000 años, pero a lo mejor no podemos leer documentos en procesadores de texto de hace 50 años. Documentos que hemos elaborado, a lo mejor no los vamos a poder leer, no vamos a poder acceder a ellos porque las herramientas que se utilizaban, etcétera, pues han desaparecido, ya no están. Las empresas desaparecieron, no documentaron sus formatos, no hay tal, ¿no? Entonces empezó a haber una cierta presión, ¿no? Cuando Sun compra a Microsoft, primero Star Division, y a continuación empiezan a promover la idea, ¿no? de que tenemos que tener un formato estándar que todo el mundo pueda implementar y que todo el mundo pueda usar para poder almacenar los documentos a largo plazo. Entonces, pues, con el apoyo de varios, a través de Oasis, se crea el estándar Open Document Format, que es un documento, un estándar ISO IEC, como veis ahí, etcétera. ¿Y qué pasa a continuación? Pues que Microsoft reacciona. La definición de reacciona la podéis interpretar como crea, entra en pánico, toma una decisión de negocio. En la Wikipedia dice que es que lo hizo
porque la Comisión Europea se lo pidió, o la Unión Europea. La Comisión Europea le dijo, vamos a sacar una regulación diciendo que los documentos se tienen que guardar en formatos abiertos y demás, o algo por el estilo, ¿no? El caso es que reacciona y se pone a hacer algo. Anuncia, fijaos que ODF se estandariza en el año 2006, en noviembre, y me dice, nosotros vamos a tener un formato también de este tipo, zip, XML, etcétera, etcétera, y se ponen a ello. Y la verdad es que el proceso fue bastante agitado, porque, bueno, había muy discutido, Microsoft principalmente lo que hizo fue trasladar a XML los formatos binarios que tenía, digamos, sin limpiarlos, y todo era un poco extraño, ¿no? El resultado es un ISO IEC de 2008 que tiene 5.000 páginas, más de 5.000 páginas. Si vosotros estáis familiarizados con el tema de los estándares ISO, sabéis que básicamente tienen un precio como de 6 o 7 francos suizos por página, ¿no? Entonces, esto quiere decir que para acceder a esto tendréis que gastar más de 30.000 euros, que es un pellizco. Afortunadamente, tengo dos buenas noticias. La primera es que de las 4 partes que tiene, la única interesante para nosotros es la segunda, porque el resto, la segunda, que son 72 páginas o por ahí, el resto no es interesante, no es aplicable y no dice nada que nos interese a nosotros. La segunda buena noticia es que es uno de los pocos estándares ISO que os podéis bajar de la web de ISO gratis. Bueno, continuando, y decía, efectivamente, no habla de esto, solamente la segunda parte, que es lo que llaman las Open Packaging Conventions, es lo que cuenta, ¿no? Vale. Pues OPC es un zip, pero es un zip que cumple ciertas reglas. La verdad es que tengo que decir que durante toda esta presentación me voy dejando muchas cosas fuera. Es muy complicado, pero aún así es más complicado de lo que voy a contar, ¿vale? Entonces podemos decir que básicamente un documento OPC, un documento Office del formato XML moderno, va a tener las macros en un archivo. Ese archivo va a tener un cierto tipo MIME y tal. Y entonces hay un archivo que se llama Contents Type XML que nos mapea de rutas a tipos MIME, etcétera, etcétera. Y esto y otro archivo del que no voy a hablar se utilizan para localizar dónde están las macros y dónde están las firmas de las macros, si es que hay firmas de las macros, ¿vale? No están. Efectivamente, las macros están en una cosa que se llama VBA Project. VBA Project es un caso particular de lo que Microsoft llama un Compound Binary File. La verdad es que, ¿qué es lo que ocurre? Que Microsoft lo que hizo fue utilizar formatos que ya tenía. ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Lo he apagado otra vez? ¿Perdón? A lo mejor es que doy algún botón que no debo. Es que a lo mejor doy algún botón que no debo. Me emociono tal y... vale. Bueno, las macros se encuentran aquí en el VBA Project, que decía que es un ejemplo del Compound Binary File de tal, que es una cosa que hizo Microsoft para meter distintos tipos de información. Es un fichero que contiene dentro como carpetas y directorios. Lo que pasa es que a las carpetas las llama storages y a los archivos los llama streams, ¿no? Entonces, bueno, en algún caso lo llaman con otro nombre, la documentación es un poco confusa, pero tal. Y el caso es que hay un documento de Microsoft, el MSOVBA, que describe bastante el formato de todo esto. Están las URLs donde se puede encontrar, los documentos están ahí, ¿vale? Y continúo. Esto es más o menos el formato de las macros de Office. Es un CFB, un Combined Binary File, que contiene esto, las macros están en unos archivos bajo la carpeta VBA, que bueno, son los módulos stream que se ven ahí. Esos serían cada juego de macros, cada módulo de macros. En
En Designer Storage hay controles de datos de los ActiveX, ¿vale? El project contiene las propiedades del proyecto que se utilizan, ¿vale? Bueno, y la idea está en que la firma la vamos a calcular sobre parte de esta estructura. Siempre una firma siempre tiene lo mismo. Se toma una información, se coloca en un formato normalizado, donde no puede haber un bit de error, pero un formato fijo y conocido y normalizado. A continuación se calcula un hash con algún algoritmo de ese contenido normalizado y después se firma. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué partes se utiliza? Pues depende del tipo de firma. O sea, qué partes se utilizan para calcular la firma varía con el tipo de firma porque tenemos 3 tipos de firma. Las 3 firmas tienen la misma estructura. Las 3 firmas, hay una original, luego hubo otra que se adoptó con Office 2016 y de 2020, me parece, se adoptó la versión 3 de las firmas. Entonces, los documentos normalmente llevan las 3 firmas y es posible, por política, decir que solamente se acepte la tercera porque tiene menos debilidades. Es decir, las otras se saben medios de modificar las macros sin invalidar la firma, lo cual es muy grave. Bueno, pues entonces aquí tenemos un poco el formato de lo que es cada una de las firmas. Esto es común, ¿vale? Quiero señalar aquí bastante abajo, cuando dice PV Signature Buffer, eso que aparece ahí, esa zona dentro de esta estructura, es un PKCS7. Esta es la parte buena, ¿vale? Lo curioso es que este archivo, veis que tiene unos offsets y demás, uno pensaría que estos son los offsets dentro de esta estructura. No es cierto. Se consideran que estos offsets son relativos a una estructura que la envuelve, que no está en el archivo. Es decir, hay que corregir los offsets con 8 o 12 bytes dependiendo del contexto, ¿vale? Porque no son los offsets reales. Vale, bueno, y interesante es, me parece aquí, exactamente, ¿vale? En el campo PV Signature Buffer hay un PKCS7, formato DER y tal, o sea que vamos por buen camino. Aquí ya empezamos a ver la luz. No, pero bueno, bien. Y curiosamente en el Third Store Buffer hay una copia de los certificados que ya están en el PKCS7 y sin embargo aquí hay otro campo más donde hay que ponerlos en otro formato que no añade información, pero hay que ponerlo. Bien, continúo. Los demás campos no tienen importancia. Entonces aquí tengo que hablar un poquito, son muy rápido, de la notación abstracta de sintaxis número 1, que es cómo se explican todos estos formatos y demás, ¿no? Bueno, era un estándar del CCITT, hoy es un ISO, vale, no tan. A ver, ¿qué pasa? Vale. Tiene un poco de retraso, ¿no? Vale. Y la idea está en que esto es abstracto y hay que convertirlo en bytes concretos mediante unas reglas de codificación, ¿vale? Bien. Bueno, normalmente se utiliza el formato ver, que es un formato que lleva una etiqueta, una longitud y luego el valor. Y en protocolos criptográficos vamos a encontrar a menudo el formato DER, que es un subconjunto del ver, que es un subconjunto canónico. ¿Recordáis como decía antes que para firmar hace falta una representación canónica? Esa es la representación DER normalmente, ¿vale? Y bueno, también existe una representación de ASN1 en XML que se llama Excel y también hay una en JSON que se llama ayer. Bueno, y hay muchos otros, hay como 20 o por ahí formatos distintos. Bueno, Microsoft se las arregla para decir, y esto está en formato DER y no lo está. O sea, dice, esto lo tienes que poner en formato DER, pero si lo haces no funciona, tienes que poner otra cosa. En fin, que bueno, básicamente lo que tiene, pues unas definiciones de tipos, pues esto es una cadena de octetos, esto es una cadena de bits, esto es un no sé qué, y luego unos tipos construidos, que son la secuencia, el conjunto, bueno, y el choice, que lo pasamos por alto. Vale, no quiero meterme, solamente explicar, por ejemplo, que un PKCS7, la definición en ASN1 de un PKCS7 es esta, que es la estructura casi más universal que existe. Se compone de una descripción de qué es lo que viene a continuación y luego lo que viene a continuación.
O sea, content type, que es un object identifier, un identificador de objeto, y a continuación algo cuyo formato hay que interpretar en función de tal. La especificación de PKCS7 describe 6 formatos distintos basados aquí. Pero fijaos bien con content info, porque lo vamos a ver luego con otros datos distintos en vez de los 6, ¿vale? Pero la idea es en un formato, la firma esta que pone Microsoft aquí, tiene que ser un content info de tipo signed data. Esto es así, ¿vale? Pero bueno, es interesante decir que no existen programas que implementen PKCS7. OpenSSL tiene 4 comandos de línea de comandos que manejan PKCS7 y hacen cada uno de ellos cosas distintas. Según lo que quieras, usas un programa, usas otro. Pero de hecho, hay cosas que no puedes hacer con ninguno de ellos, e incluso cosas que tampoco puedes hacer con las bibliotecas, porque PKCS7 es un muerto. Yo lo que he hecho está hecho en Python, hay una API de Python para criptografía y les pidieron a los desarrolladores, ¿por qué no implementáis PKCS7? Y dijeron, a ver, define PKCS7, dime exactamente lo que quieres, porque eso es lo que te voy a dar, ¿vale? Bueno, va, rápido que tenemos... Vale. A ver, vamos. Bueno, ahí está, ¿vale? Este es un formato de sign data, ¿vale? El sign data se compone, entre otras cosas, si veis ahí que lo he marcado en rojo, un content info. Content info es el mismo tipo que había en el alto nivel. Es decir, el content info de signed data contiene a su vez un content info que es distinto, no es un signed data, es otra cosa distinta. En concreto, en el caso que nos interesa, una cosa que Microsoft ha definido específicamente, ¿vale? Ahí vendría también pues la firma, estarían ahí los certificados. ¿Recordáis que decía que para qué hay una estructura ISO externa contando los certificados y ya tienen que venir aquí? Y ahí en Signed Infos, que lo voy a poner ahora, es cada una de las firmas, donde se dice quién lo firma, con qué certificado lo firma en concreto, qué algoritmo utiliza y otros datos adicionales. Fijaos, esta parte que dice Authenticated Attributes, esta parte hay que incluirla. Si existe, el hash se calcula de una manera y si no existe, se calcula de otra manera distinta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En este caso, como sí va a haber Authenticated Attributes, pues la firma es más complicada. Bueno. Vale, existe un documento de Microsoft que describe un poco el formato, que dice, pues efectivamente tiene que ser un sign data y tiene que tener unas determinadas restricciones. Esto es lo que tiene que tener, ¿vale? Con unos detalles, etcétera. Decía, el content, en este caso, va a ser no uno de los 6 tipos que dice PKCS7, sino que va a ser una estructura de Microsoft que se llama SPC Direct, bueno, esa, ¿de acuerdo? Solamente puede haber un firmante en cada documento de Office. Las macros de Office no las puede firmar más de una persona, solo una, o sea, una clave, quiero decir. Bueno, tiene un poco el formato, no me voy a meter mucho. Esta es la especificación de cómo ese SPC Indirect Data Content funciona. Entonces, había dicho que había 3 tipos de firma. Había dicho primero, bueno, el algoritmo tradicional. ¿Qué hace? Pues calcula, no sé si recordáis de la parte de la especificación que di del VBA Project y demás, dije, bueno, pues que había una carpeta que se llama VBA, entonces es VBA Storage, porque las carpetas se llaman Storage, si recordad. ¿Vale? Entonces, en la primera versión, el primer tipo de firma, que es la de Content Hash, solo se mira en VBA Storage. La parte de Project Stream o de Design Storage no se tiene en cuenta. En la siguiente tipo de forma ya se tienen en cuenta las 3, ahí ya el Content Hash, ahí se tienen metidas las 3 partes. Pero no todas las partes completas. Entonces, cuando ya se hace en 2020 la nueva, porque había una CVE o un aviso, yo he leído el CVE y no parece tener, la explicación de CVE no dice esto, pero sí indirectamente se dice que el problema o uno de los problemas sea que se podía modificar el contenido sin invalidar la firma. Entonces se crea un algoritmo nuevo que es muy complejo. La construcción de ese dato canónico, la representación canónica que vamos a hashear es
muy compleja. Vamos, leyendo la documentación no se hace. Afortunadamente conseguí alguna muestra de las estructuras intermedias por un foro por ahí que pude utilizar para depurar mi generación, etc. Vale. Dice, dejaba ya al final de la transparencia, que se puede hacer por política que se exija la firma 3 de tipo 3 y no se acepte ninguna de las otras, lo cual es una cosa que probablemente se debe hacer. Para cada tipo de firma se sigue el siguiente procedimiento. Primero, se construye la estructura correspondiente, unas de esas que hemos dicho para el tipo de firma. A continuación se calcula el hash, se coloca el hash en una estructura digestinfo, se coloca esa en una SPC de data context, se firma el digestinfo, se construye el PKCS7 de tipo single data, se mete ahora en una estructura diginfo serialize, esa que decíamos que tenían los del offsets que no coincidían, etcétera, ¿vale? Y eso lo metemos en un fichero del zip. Pero además ahora tenemos que decirle al zip en determinados sitios cómo encontrar ese archivo, ¿vale? Bueno, más o menos eso es el resultado de un fichero zip firmado. Como veis, son como capas de cebolla, una a otra va envolviendo, y cada una de esas capas tiene trampas. Bueno, la generación del PKCS7 es un PKCS7 no estándar por el tipo de contenido que hay que firmar, y no es fácil encontrar una aplicación que lo tenga. Por ejemplo, si en OpenSSL utilizas el comando smine para firmar un documento, el content type tiene que ser data, no puede ser lo que tenemos aquí. Luego hay que trabajárselo un poco en cualquier caso, ¿no? Vale, sigo, venga, que es que... Vale. Continúo, vale. Queríamos utilizar Pika Cryptography y queríamos firmar usando el programa este de HashiCorp Vault, ¿no? Un ejemplo de generación con el API así en Python de una estructura la podemos ver aquí. Por ejemplo, vemos que en ASN1 dice Signed Data Sequence. Entonces, ¿cómo es un sequence? Pues creamos un encoder y decimos básicamente, ahora entra en una estructura de secuencia, a continuación dice, escribe una versión, a continuación escribe los algoritmos de identificadores, que no lo explico porque esto es complicado, pero me lo salto por encima, y a continuación mete el content info, y ya entonces metería los certificados, las CRLs, que en este caso tienen que estar vacías, y ahora la información de firma, es decir, no puedo meterme esto porque esto es un montón de... Me tiraría 10 o 15 transparencias solamente para explicar toda esta parte, ¿vale? Pero un poco para que veáis cómo se hace el construir una estructura ASN1 desde Python utilizando, entrando tal y yendo haciendo las distintas partes que dice la definición, ¿vale? Vale. Para firmar quería utilizar HashiCorp Vault, que es un producto para gestión de secretos. Solía ser open source, hoy en día es source available, quiere decir que no lo puedes utilizar para competir con ellos, pero sí lo puedes utilizar prácticamente para lo que quieras. Y la verdad es que es un producto un poco extraño, porque no es un almacenador de contraseñas. En general lo que hace bien es utilizar secretos efímeros, secretos que se crean en el momento, te los devuelve y te los negocia. Por ejemplo, quiero acceder a una base de datos, y te devuelve una identidad y unas credenciales para acceder a la base de datos, y esas credenciales a lo mejor las ha creado ahora mismo, y el usuario a lo mejor lo ha creado ahora mismo también la base de datos para que puedas trabajar temporalmente con ello. Ahí se trabaja muy bien, pero también se debe hacer otras cosas. Por ejemplo, puede hacer operaciones criptográficas en memoria como haría un HSM, y es lo que buscábamos aquí, ¿vale? Hay una API REST, que es como se utiliza para todo, pero una API REST que no es estándar, con lo cual tienes que trabajar con ese API y no tiene APIs estándar como pudiera ser PKCS11, aunque en la versión de pago pues hay alguna cosa así, ¿vale? Venga, vamos allá. Lo vamos a utilizar como si fuera un HSM, ¿vale? Porque vamos a almacenar la clave privada dentro, etc. Pero necesitamos un certificado para esa clave. Fijaos, a ver, el problema es que queremos que la clave esté almacenada en Vault y que no salga nunca de ahí, pero queremos un certificado para esa clave. ¿Y cómo obtenemos un certificado para una clave que tal? Pues si no tenemos una API estándar, porque no tenemos una API estándar que le pueda decir créame no sé qué, o créame un CSR. Luego hablaré de eso. Entonces tienes dos opciones, o creas un autofirmado,
o creas una CSR que alguien te la firme. Pero, ¿cómo consigues crear el certificado? Bueno, pues ahí viene el siguiente truco. Vale. Un certificado es esto en ASN1. Contiene un campo que se llama TBS Certificate, luego tiene un identificador de algoritmo y la firma. Uy, pues esto no es muy difícil. Solamente hay que construir el TBS Certificate, lo firmamos y demás. Lo que pasa es que el TBS Certificate es complicado de crear. Lo sé hacer, lo he hecho a mano. Consiguiendo ASN1, ping, llama tal, lo he hecho. Pero es un rollo porque cada vez que añades una nueva extensión que quieres meter, te la tienes que codificar y demás. Y resulta que las librerías normalmente tienen unos APIs estupendos para construir todo esto. Lo que pasa es que normalmente no te dicen, créame el TBS Certificate, sino que le dicen, no, créame un certificado. Entonces, vamos a hacer una trampa, que es que hacemos lo siguiente. Usamos el API que tenemos para preparar el certificado, preparar todos los datos de firmado y incluida la clave pública que creemos que tenga al final todo, pero lo vamos a firmar con una clave falsa. Vamos a generar un par de claves en el momento y vamos a firmarlo. Y eso nos va a generar un certificado que no es el que queremos. ¿Vale? Pero las APIs normalmente nos permiten extraer fácilmente el valor de TBS Certificate de este certificado falso que hemos creado y a continuación lo firmamos de nuevo con la clave privada que sí, usando el API ese que tenemos. ¿Vale? Ese truco lo he utilizado varias veces, tanto con certificado, porque con CSR se puede hacer exactamente igual. La verdad es que la semana pasada descubrí que la gente de Vault, de HashiCorp Vault, acaba de implementar en una de las últimas versiones la capacidad de generar una CSR con una clave almacenada por ahí. ¿Soy yo o no? Bueno, que digo que esa necesidad para la cual he hecho chapuzas por el estilo en el pasado, la acaban de implementar. ¿Por qué? Porque no era necesario, porque era una facilidad que más gente veía y de esa manera ya no vais a necesitar usar esta trampa que yo he utilizado, porque en la práctica lo que vais a hacer es generar una CSR y firmarla con una CA que tengáis, ¿no? Bueno, pues estoy viendo a Antonio Sanz ahí por la 25 y tal. A ver si... ¿Qué puedo hacer? Ya está. Y aquí vuelvo, ¿vale? Espera, volvemos al principio de la transparencia, ¿vale? Es decir, hemos creado un par de claves al vuelo, hemos usado el API que teníamos para crear todos los datos iniciales, le hemos pedido que lo firme con ese certificado, esa clave privada que no coincide con la clave pública que va en toda la parte inicial. Pero a las APIs normalmente les da igual. No sé si es ilegal de verdad esto o no, pero es un truco útil, ¿vale? Pero no lo vais a necesitar utilizar en el futuro porque ya digo que lo han implementado, ¿vale? De hecho, OpenSSL se lo traga igual porque el API este de Python utiliza por debajo esto, ¿no? Bueno, entonces, para crear esto me he basado en un paquete que he encontrado en GitHub, que se llama Office Parser, que da acceso a mucha parte de el CFB, el Compound Binary File de Microsoft, da acceso a mucha de la información. Lo tuve que adaptar para que funcionara con Python 3 porque no funcionaba con Python 2 y le he metido cambios que voy a retrotraer porque me parece que no. Voy a dejarme estrictamente los cambios imprescindibles y voy a hacer un pull request o demás, ¿no? He utilizado el paquete del XML para tratar los datos XML, el PySN1 para tratar los tales y file HBAC, que es un módulo de interfaz con Vault, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, ¿vale? ¿Cómo lo usaríamos? Pues desde la línea de comandos, pues diríamos, pues venga, firma, el fichero de entrada es este, el fichero de salida tal, el certificado del firmante o signed es este, la clave, bueno, los datos de Vault o la clave privada está en tal sitio y nos generaría el archivo. Lo mismo, desde un programa, usando el API, pues saldría de una forma parecida, ¿vale? Esto es un poco como está, ¿no? Entonces, ¿qué mejoras pendientes hay que hacer? Pues bueno, paquetizar para poderlo instalar, porque actualmente no está preparado para que tú lo puedas hacer pip install, no sé cuántos y tal.
Probar con más muestras de Office. Curiosamente, la firma, la V3, es tan difícil que no me funciona con todos los documentos. Pues porque tiene muchas opciones, etcétera, etcétera. De hecho, voy a hacer trampas y la demo es uno de esos archivos que no funciona con el código. No sé por qué, lo descubrí hace poco. Tengo un montón de muestras, todas funcionan, pero curiosamente la demo no es capaz de generar la firma V3 correctamente. Así que la he deshabilitado a efectos de la demo para mostrar todo lo demás. Pero en otros muchos documentos funciona, ¿no? Y también probar pues, con otras aplicaciones de Office. En particular, ¿recordáis eso de 8, el offset este de 8 o 12 que había que poner o quitar? Creo que en Word hay que poner 12 y en Excel se ponen 8, tal. Tiene su historia. Y lo que decía, ¿no? Y poco más. Yo, si queréis, me cuelo y hago preguntas mientras esperamos a la demo. Me parece buena idea, sí. A ver cómo la estructuro. ¿Qué diferencia hay entre firmar los macros o que yo tenga el propio documento entero firmado? Pues muy fácil. A ver, la firma de documentos sí está en el estándar ISO, ¿vale? Pero lo que pasa es que si tú firmas un documento no puedes alterarlo, ¿vale? La firma de macros permite tener firmadas las macros, pero poder seguir modificando el documento, haciendo cosas. Puedes cambiar datos, incluso fórmulas. Lo que no puedes es cambiar las macros y invalidarlas. Veo, muy interesante. ¿Sabes si se puede hacer una firma selectiva de partes del documento? Y decir, de la página 17 a la 22 es dinámico. Ni idea. Me tendría que descargar las 5.000 páginas esas y me las que en algún sitio lo dice. Sí, vale. Vale. Veo. Muy interesante. ¿Has usado la librería de PyCryptome? ¿Cuál? Hay varias librerías de estas criptográficas. Hay una en concreto que se llama Cryptome, que te permite tener un huevo de primitivas y tales, tantas metidas, ASNs, etcétera. Ya te la pasaré y lo vemos. Diría que subamos la demo si quieres luego a algún sitio para que la puedan ver y ya está. Y no sé si hay más preguntas que hayan ido llegando a la aplicación. Vale, pues a mí me interesa mucho el tema de las firmas. O sea, tengo curiosidad que hagas pruebas con el PowerPoint, con la Excel y con otros formatos de Microsoft para ver un poco cómo va. Porque ahora me está picando el cuerpo el ver cómo atacar esto. Sí, sin duda. El hecho de que este código esté tal disponible, que ya está en GitHub, puede permitir a algunos preguntarse ¿qué más modificaciones puedo meter que no invaliden la firma y sin embargo sean útiles? Porque este formato, los primeros formatos de firma que utilizaba Microsoft eran muy ingenuos. Y como eran muy ingenuos, tal. Y este es complicado. Y todo lo que es complicado se puede descartar que no se les haya quedado algún efecto inesperado o demás. Sí, todo lo complicado es inseguro por defecto. Sí. Perfecto, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Julio, y vemos la demo cuando podamos. Muchas gracias.